El bosque de coníferas septentrional es nuestro hogar desde tiempos inmemorables. Se dice que cuando nace un niño en Sampi, sus padres lo colocan en una cuna llamada Komsio, la misma en la que durmieron su madre y su abuela. Sus piezas están hechas de abedul, el árbol más importante del bosque. Una vez ensambladas, protegen al niño. Así, los árboles del bosque siguen viviendo y proporcionan seguridad y protección al niño. Todo el bosque parece abrazarlo y protegerlo del mal. En todo el mundo, en muchas culturas, los árboles están arraigados en las creencias de las personas que ven en ellos el origen del mundo. Las grandes plantas que mitológicamente conectan el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, lo pequeño y lo grande, sigue escondiendo muchos secretos para la ciencia. Las fuerzas que actúan en ellos también se remontan a la vida que encuentra refugio en los árboles. Detrás de cada árbol se esconde todo un bosque, todo un ecosistema. En todo el mundo, mujeres y hombres tratan de comprender mejor las sutiles y desconocidas relaciones que conectan a los árboles y otros seres vivos. En el proceso, hacen descubrimientos fascinantes. En el extremo norte se extiende un gran ecosistema de más de 1.000 millones de hectáreas, lo que supone aproximadamente una décima parte de la superficie terrestre. Este ecosistema es el bosque boreal de coníferas, la taiga. Es la mayor zona forestal continua del mundo. Allí se encuentra casi un tercio de la superficie forestal total del planeta. En algunos lugares, la luz y la oscuridad, el calor y el frío, la vida y la muerte se suceden en un ciclo aparentemente eterno, como aquí en Finlandia. Estos extremos han creado un delicado equilibrio en el que todas las especies dependen unas de otras para sobrevivir. Entre pinos, abetos rojos, alerces y abetos comunes, hay un árbol que ocupa un lugar central en esta interdependencia: el abedul. Envuelto en una corteza blanca y decorado con hojas, puede parecer poco imponente, pero es el sustento de todo un mundo con su gran biodiversidad. El abedul es el emblema de la taiga. El abedul es una fuente de inspiración, especialmente para el pueblo Sami. Hace cientos de años reconocieron las increíbles capacidades de este árbol para regenerarse y prosperar en condiciones difíciles. Para ellos es al mismo tiempo una guía y un ancla de vida, un bien cultural y un valioso recurso. El abedul está muy extendido en nuestros bosques y es la materia prima de nuestra artesanía. A primera vista no es una madera especial ni perfecta, pero es muy valiosa para quienes saben trabajar con ella. Para los talladores de madera,
Es una fuente inagotable de inspiración. Cada una de sus curvas puede dar lugar a una nueva idea. Una rama puede convertirse en un remo. Una rama recta, pero curvada en sus extremos, puede convertirse en un arco. Nada se desperdicia. Pero no puedo llevarme nada sin pensarlo bien. No se trata solo de mis necesidades, sino también de las del bosque. Una vez, mi padre me llevó a talar un abedul muy alto y recto. Encerrado entre pinos, había alcanzado una edad avanzada, comenzaba a pudrirse y pronto moriría. Mi abuelo encontró este árbol cuando mi padre todavía era un niño. En lugar de talarlo, juntos decidieron dejarlo crecer. Años más tarde, este abedul único nos proporcionó una madera de calidad excepcional. Así, este abedul acompañará a nuestra familia durante generaciones a través de los objetos que fabricamos con él. Al igual que la historia de este árbol que el abuelo preservó para nosotros. Cada decisión de tomar o dejar algo, de consumir o conservar, debe ser cuidadosamente considerada. No debemos pensar solo en nosotros mismos, sino que debemos compartir con los demás. No podemos vivir sin el bosque. Nos protege del viento y de la erosión y mantiene el equilibrio de la naturaleza que nos rodea. Somos sus hijos. Podemos destruir el bosque o aprender a convivir con él. Los samis se consideran gente del bosque. Para algunos miembros de este pueblo, el abedul es incluso un modelo espiritual. En medio de la taiga hay un árbol de unos 50 años que a veces es consultado como si fuera un sabio anciano. Con una altura de 30 metros, no resulta muy imponente a la sombra de los enormes árboles coníferos que lo superan. Y sin embargo, es algo especial. A diferencia de los abetos y pinos que conservan sus agujas verdes todo el año, el abedul es un árbol de hoja caduca. Cada primavera produce hojas nuevas para soportar mejor los ciclos estacionales. En verano, estos elegantes pequeños módulos solares despliegan su efecto y garantizan un rápido crecimiento del abedul. A finales de otoño, el árbol pierde las hojas para resistir el frío. También sus raíces son sorprendentes. Son delgadas y se extienden ampliamente justo bajo la superficie, lo que permite al árbol absorber con rapidez suficiente el agua y los nutrientes necesarios de la delgada capa de suelo. Pero la verdadera particularidad del abedul es su corteza blanca, que refleja la luz y reduce la absorción de calor en los días calurosos de verano. En invierno, por el contrario, contribuye a que la nieve se derrita más lentamente alrededor del tronco, protegiendo sus raíces del frío y haciendo que el árbol se funda con el paisaje. Gracias a este camuflaje, el árbol intenta pasar desapercibido ante los conejos y renos, que se sienten atraídos por su nutritiva corteza. Con el tiempo, los abedules, como muchas otras plantas, han desarrollado eficaces mecanismos de defensa contra los herbívoros, influyendo así en la composición del paisaje forestal.
Los animales herbívoros no son meros consumidores. Son los jardineros del bosque y contribuyen a su regeneración y diversidad. A la ecóloga Tamara Hiltunen le interesa este fascinante fenómeno. Investigo cómo la interacción entre los renos y el bosque boreal de coníferas influye en los ecosistemas y cómo el cambio climático afecta en esta interacción. Los renos son animales migratorios que se desplazan por distintas zonas boscosas, según las condiciones climáticas y la disponibilidad de alimento. No es fácil encontrar rastros de renos pastando en esta enorme zona forestal. Están aquí, pero es difícil verlos. Aquí, por ejemplo, se puede observar hierba que han comido los renos. Algunos tallos están arrancados, mientras que otros permanecen intactos. Cuando los renos recorren el bosque, eligen lo que les gusta. Un poco aquí, otro poco allá. Comen lo que se les apetece. Hierbas, hojas de abedul, arbustos de hojas caducas, plantas con flores y líquenes. Como en un buffet, los renos seleccionan qué y cuánto quieren comer. Con sus desplazamientos diarios, mantienen bajo control algunos tipos de vegetación y contribuyen así a dar forma al bosque. Esto es un hongo que ha sido mordisqueado. Al parecer no sabe muy bien. Aquí está la vegetación que ha pisoteado el reno. Esto parece una huella. En la capa de musgo se ha formado una pequeña abertura por la que penetra la luz en el suelo. Esto permite que germinen las semillas de las plantas. Los excrementos de reno son muy útiles para investigar los hábitos alimenticios de estos animales. Además, sirven como fertilizante para el suelo, lo que permite que las plantas crezcan. Al fin y al cabo, los renos se alimentan de estas plantas. Es el ciclo de la vida. Los nutrientes se absorben y se liberan en otro lugar. Esto garantiza el crecimiento continuo del bosque. Todo es importante en el bosque boreal de coníferas. Si desaparece un solo elemento, un animal o una planta, esto tiene repercusiones en todo el sistema. Un solo reno parece insignificante para el bosque. Un poco de abono aquí, una huella allá, se tumba, aplasta la vegetación, se come algunas plantas. Pero en el bosque boreal hay varios millones de renos y su contribución a la configuración del bosque es inmensa. Lo que vemos hoy ha sido creado por los renos a lo largo de siglos. A pesar de los herbívoros, las temperaturas extremas y los incendios forestales, la taiga siempre encuentra formas de regenerarse. Cada especie de árbol sigue su propia estrategia para imponerse a las demás. El abedul se destaca en este aspecto. Como especie pionera, coloniza áreas libres de bosque más rápido que cualquier otro árbol. Sus livianas semillas son transportadas sin esfuerzo por el viento.
Una vez en el suelo, no necesitan muchos nutrientes para echar raíces. Muy pronto el abedul sobresale por encima de la hierba alta. Es el primer árbol en aparecer, el precursor del bosque. Su crecimiento es vertiginoso. Ya en el primer año puede alcanzar 1 metro de altura. Al cabo de 5 años puede alcanzar los 8 metros. A los 15 años, este árbol de rápido crecimiento, con una altura de más de 10 metros, supera con creces a los árboles coníferos que lo rodean, pero no para siempre. A los 40 años, el abedul ha alcanzado su madurez. Mide unos 30 metros de altura y tiene un diámetro de 50 centímetros. Finalmente, las coníferas crecen más que el abedul y proyectan su sombra sobre él. En el mejor de los casos, aún le quedan 100 años antes de que el bosque lo rodee por completo. Pero a menudo, huéspedes no deseados suelen sellar su destino antes: los hongos de los árboles. El investigador Dimitri Shingel, de la Universidad de Helsinki, estudia estos extraños descomponedores que barajan a su antojo las cartas de la red de interdependencias. El hongo yesquero crece principalmente sobre los abedules. Se siente a gusto allí. En su superficie se pueden ver caminando algunos ácaros marrones. El hongo se beneficia del árbol y los invertebrados a su vez se benefician del hongo. Este hongo tan pequeño forma parte de una gran comunidad biológica. Quiero descubrir cómo interactúan las especies: hongos con árboles, insectos con hongos, árboles con insectos. ¿Cómo funcionan estas complejas relaciones entre especies? Un árbol sano apenas está habitado porque sabe protegerse con defensas químicas. Cumple su función como árbol, pero para muchas especies es una fortaleza inexpugnable. Cuando un hongo coloniza un árbol y se asienta en él, comienza a crecer micelio filamentoso a lo largo de las fibras de la madera. La madera no es un alimento fácil de digerir, pero los hongos arbóreos tienen enzimas con propiedades químicas especiales que les permiten descomponer las moléculas de madera y usarlas para su crecimiento. Este proceso es invisible al ojo humano, dura años o incluso décadas. Cuando el hongo ha consumido casi todo el árbol, forma cuerpos fructíferos, los políporos. Estos son sus órganos reproductores. Así puede abandonar el árbol en el que ha vivido. Por lo tanto, cuando se ven políporos en un árbol, no es el inicio de la historia, sino su final. Es la última etapa de la presencia del hongo en ese árbol. Se consideran un símbolo de muerte y decadencia. Pero para mí, los políporos representan otra cosa: un bosque sano y estable, con una flora y fauna ricas en especies. Son la señal de un proceso muy importante. Cuando un árbol se descompone por completo, enriquece el suelo con nutrientes. Sin descomposición, el bosque no funcionaría. Sabemos poco sobre los hongos de los árboles.
Sus esporas son microscópicas, mucho más pequeñas y ligeras que las semillas. El viento las lleva muy lejos. Se asientan en todos los lugares donde pueden. Algunas especies de hongos entran en los árboles desde el suelo a través de las raíces. La colonización ocurre entonces de abajo hacia arriba. Otras son transportadas por el viento y penetran a través de cavidades o ramas muertas. Estoy seguro de que la colonización por hongos comenzó aquí hace años. Aunque no vemos cuerpos fructíferos, las esporas llegan constantemente. Sin embargo, solo unas pocas logran asentarse. Los hongos lignívoros son la estructura básica del bosque. Es importante comprender la complejidad de las interacciones entre especies y conocer los límites de este frágil sistema. Entre la luz y la sombra, los hongos desempeñan un complejo papel como descomponedores. Descomponen la materia orgánica y la convierten en sus componentes inorgánicos. De esta forma, mantienen el ciclo natural en el bosque, en el que cada final es también un nuevo comienzo. Este abedul ha resistido durante 50 años en el bosque innumerables ataques naturales de hongos, bacterias, escarabajos, larvas de mariposa y mamíferos. Para defenderse, cuenta con un complejo mecanismo. Su corteza protectora es rica en compuestos químicos como la betulina, conocida por sus propiedades antibacterianas. Su color blanco mantiene alejados a los parásitos, que prefieren la corteza oscura de las coníferas, donde predominan el calor y la humedad. Para liberarse de intrusos persistentes, la corteza del abedul puede incluso desprenderse en finas capas. Las hojas del abedul contienen taninos, sustancias amargas que sirven para disuadir a los enemigos. Sus raíces, a su vez, entran en simbiosis con hongos micorrízicos presentes en el suelo. Esta alianza fortalece las defensas del abedul y ayuda al árbol a absorber los nutrientes necesarios del suelo. Los hongos simbióticos construyen una barrera protectora alrededor de las raíces del árbol y repelen a los depredadores que intentan penetrar en el abedul por debajo del suelo. En este proceso desempeñan un papel importante unos seres vivos que a primera vista apenas parecen intervenir: los líquenes. A Lilith Weber, estudiante de doctorado en el Museo de Historia Natural de Helsinki, le interesa el funcionamiento de los líquenes y cómo influyen en otros seres vivos y contribuyen a dar forma al aspecto de la taiga. La mayoría de las personas no le prestan atención, o cuando lo ven, piensan que tal vez se trata de otra planta, un hongo, o tal vez incluso algún resto vegetal. Pero en realidad los líquenes son organismos muy especiales. Da igual si se encuentran en árboles, en la corteza, en la madera muerta, en el suelo, en piedras o en realidad en cualquier superficie que exista. Los líquenes están ahí. En realidad, los líquenes no son un solo organismo, sino una comunidad de varios organismos.
En esta asociación está por un lado el hongo, que forma lo que reconocemos como líquen y que proporciona protección, minerales y humedad que obtiene de la lluvia. Y dentro de la protección que ofrece el hongo viven las algas. Estas pueden producir carbohidratos a partir de la energía solar. Y, por así decirlo, alimentan al hongo. Los líquenes son un ejemplo maravilloso, quizás el mejor, de una forma de vida en común que se encuentra con mucha frecuencia en la naturaleza. Creo que lo que he encontrado aquí es hipogimnia. Como muchas especies, prefieren la corteza de abedul, porque no es tan ácida como la de las coníferas que hay por aquí. Sin embargo, no estoy completamente segura de que se trate de esta especie. Hay algunas que se parecen mucho. Por eso las voy a recoger. Aquí en el subártico hay una gran variedad de especies que aún no conocemos. Una diversidad aún por explorar. Los líquenes son una parte muy importante del ecosistema. Por un lado, hay animales como las aves que los usan para construir sus nidos. Y también muchos insectos y otros invertebrados que viven en los líquenes, se alimentan de ellos y en ocasiones los usan para camuflarse. Y luego, por supuesto, están los renos, que se alimentan de líquenes. Todo lo demás está prácticamente muerto y cubierto de nieve, y son los líquenes los que permiten a los renos sobrevivir al invierno. Además, los líquenes son importantes, porque aportan nutrientes al suelo. Son capaces de fijar el nitrógeno del aire y transferirlo directamente al suelo. Y así, los nutrientes de los líquenes están disponibles para prácticamente todas las demás plantas. Da igual si se trata de un musgo o un árbol. Todo comienza con los líquenes. Y eso es particularmente importante aquí, justo en el límite del bosque, donde el paisaje es muy abierto, donde sopla el viento y el sol pega fuerte, donde prácticamente no vive nada más. Y muy lentamente, a lo largo de años, décadas, siglos, ese brezal de líquenes es sustituido por un bosque. Pero los líquenes pueden encontrar nuevos lugares donde asentarse, y lentamente el bosque se va desplazando. Flechten sind quasi der Ausgangspunkt für den ganzen borealen Wald. Los líquenes son prácticamente el punto de partida de todo el bosque boreal. Prácticamente también son el mejor ejemplo de una colaboración que beneficia a ambas partes, en la que dos cosas pequeñas se unen y crean juntas algo más grande, algo que no podrían crear por separado. Y también es una lección para nosotros sobre cómo colaborar sin explotar ni a los demás ni al medio ambiente. Y por eso creo que todavía tenemos mucho que aprender de los líquenes. Cuando se acerca el invierno, el abedul pierde sus hojas y permite ver toda la estructura del árbol. Al desprenderse de sus hojas durante el invierno polar, cuando hay poca luz y prácticamente no se produce fotosíntesis, el abedul ahorra energía. Entra en un estado de reposo invernal para conservar sus fuerzas. Antes de eso, las hojas se secan casi por completo. Porque antes de que llegue el frío, el árbol extrae el agua y los nutrientes de las hojas y los lleva a su tronco, sus ramas y sus raíces.
De este modo se reduce considerablemente el riesgo de daños por la formación de cristales de hielo en el tejido foliar. En el bosque boreal de coníferas, los fuertes vientos y las tormentas eléctricas son frecuentes en todas las estaciones. Gracias a su estructura flexible y a su corteza lisa, los abedules se doblan con el viento sin romperse. Sus ramas delgadas y ligeras confieren al abedul una notable capacidad de adaptación a las fuertes ráfagas. A diferencia de sus rígidos vecinos que chocan y se rompen, el abedul se inclina y se endereza de nuevo hasta que llega a la siguiente ráfaga. Sus ramas delgadas y flexibles y su flexibilidad natural resultan ser una ventaja. Puede que no parezca un árbol indestructible, pero lo es. Los poderosos árboles coníferos son los primeros en caer. Al hacerlo, arrastran consigo todo el ecosistema que los rodea, pero en su lugar surge una nueva vida. Tuomas Sakala, profesor en la Universidad de Finlandia Oriental, es especialista en daños forestales causados por tormentas. Estudia cómo los árboles caídos reorganizan la vida del bosque y crean nuevas interdependencias entre las especies. Cuando los árboles son arrancados de raíz, el suelo mineral queda al descubierto. Esto se denomina derribo por viento. Otro cambio repentino es la apertura en el dosel del bosque, por la que la luz solar llega a zonas que antes permanecían en sombra. La luz alcanza el suelo expuesto y así emerge un pequeño oasis. Aquí incluso puede verse un pequeño brote de abedul. Sin la apertura en el dosel, bajo la sombra de los abetos, esta semilla nunca habría germinado. Ahora tiene buenas posibilidades de crecer y encontrar su lugar. Así comienza, desde algo muy pequeño, una nueva fase en el ciclo de vida del bosque. Durante la investigación de campo, medimos árboles que han caído a causa de las tormentas y los huracanes, porque nos interesan particularmente las historias de estos árboles. Más de 35 metros. Eso significa 180 años de crecimiento antes de caer. Es un gigante del bosque, excepcionalmente alto para un abeto. Quien sabe leer un árbol puede seguir su historia de crecimiento. Si surgió él mismo a raíz de un derribo por viento, si creció lentamente en la sombra o rápidamente al sol gracias a una apertura en el dosel provocada por una tormenta. También es posible determinar el año en que murió el árbol. Gracias a toda esta información, podemos comprender mejor los efectos de las tormentas en la evolución del bosque. Cuando el viento arranca un árbol, las condiciones cambian significativamente, pero solo en un área limitada. Si en una isla, como aquí en Jutenín, la mitad de los árboles caen derribados por una tormenta, el viento pronto hace que las semillas de una nueva generación de árboles llegue desde el bosque circundante.
Con las nuevas condiciones y una luz inesperadamente abundante, especies pioneras como el abedul y el pino comienzan a competir por colonizar la nueva zona. Dependiendo de la situación, una de las especies logra imponerse. La especie que gane esa primera competencia será la dominante en la próxima generación de árboles. Aunque este bosque hoy está dominado por abedules, la tormenta ha hecho que también hayan encontrado su lugar aquí álamos, cervales y muchas otras plantas. A partir de un bosque compuesto principalmente por pinos, se ha desarrollado un paisaje forestal exuberante y diverso, del que se benefician hongos, insectos y animales, es decir, toda la cadena alimentaria. En el pasado, estas tormentas se consideraban acontecimientos excepcionales, con consecuencias catastróficas para el bosque. Sin embargo, cuanto más nos adentramos en el tema, más claro queda que los árboles no solo saben adaptarse a tales cambios, sino que son un elemento clave en el desarrollo de todo el ecosistema forestal. Tras las tormentas, el bosque vuelve a crecer. Sin embargo, con el cambio climático, las tormentas son cada vez más intensas y frecuentes. Las temperaturas aumentan y las precipitaciones disminuyen. Estos fenómenos destruyen los vínculos dentro de la comunidad forestal y cambian el aspecto de la taiga. Ante estos desafíos sin precedentes, el abedul demuestra una notable capacidad de adaptación. Gracias a su código genético, puede ajustar su ciclo de crecimiento y reposo para aprovechar al máximo las condiciones cambiantes. Además, los abedules pueden resistir sequías y olas de calor, reduciendo la pérdida de humedad vital. El abedul, por tanto, está bien preparado y puede confiar en que su descendencia colonizará nuevos territorios. Cada otoño libera millones de semillas aladas y ligeras que el viento puede llevar hasta 100 kilómetros al norte, donde encuentran condiciones más favorables para poder desarrollarse. La diversidad genética resultante garantiza poblaciones adaptables, lo que refuerza la resistencia del ecosistema forestal. Sin embargo, el cambio climático avanza tan rápido que el futuro del abedul es incierto. Muchas redes de interdependencia ya se están rompiendo. El bosque boreal está en peligro y cada vez se alzan más voces preocupadas que advierten de las consecuencias de la actividad humana. Entre ellas, la del conservacionista Jarmo Pico. Después de la última glaciación, la mayoría de los bosques permanecieron intactos durante mucho tiempo, pero hace algunas décadas el ser humano empezó a talarlos a gran escala, en todas partes, también aquí en Finlandia. Hoy apenas el 5% de los bosques en Finlandia se consideran naturales. Eso fue lo que me motivó a convertirme en conservacionista. En los bosques boreales de coníferas, el dióxido de carbono se almacena durante milenios, siempre que no se altere el proceso natural. No solo en los árboles vivos, sino también en troncos muertos del suelo que finalmente se hunden en la tierra. El volumen de carbono almacenado es inmenso.
El bosque boreal de coníferas es como una cámara frigorífica que se extiende por todo el hemisferio norte. Una cámara frigorífica de CO2. Pero solo funciona mientras el clima se mantenga lo suficientemente frío. Si las temperaturas aumentan, el dióxido de carbono se libera y la descomposición se acelera. Eso provoca un mayor calentamiento climático y una liberación más rápida de CO2. Es un círculo vicioso. Con un grupo de científicos y amantes de la naturaleza, decidimos hacer algo único: cartografiar estos bosques e identificar las especies en peligro de extinción que los habitan. De norte a sur y de este a oeste, poco a poco se están poniendo bajo protección en Finlandia. Las medidas de protección del bosque boreal de coníferas son una de las opciones más sencillas, si no la más sencilla, para contrarrestar el cambio climático. Para garantizar los procesos naturales en el bosque boreal de coníferas, los expertos estiman que al menos el 50% de su superficie debe estar protegida. Si se perdiera esta capacidad de almacenamiento de CO2, no habría solución. Si queremos conservar la biodiversidad y un clima propicio para la vida, debemos cambiar por completo nuestra forma de pensar y nuestra actitud hacia la naturaleza. Si estos bosques desaparecen, también perdemos nuestra base de vida. El bosque boreal es indispensable para la vida en la Tierra.